Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa. Son las 12 del día, 6 minutos. Iniciamos una hora más aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Estamos en Semana Santa. Empezamos esta Semana Santa un poco distinta, atípica, por cuenta de la cuarentena, porque estamos en nuestras casas, porque las iglesias están completamente vacías. Pero, doctor Pombo, en medio de la crisis del coronavirus, hay una cosa que se ha visto exponencialmente, y es como, por ejemplo, las aplicaciones de meditación se bajan constantemente. Han incrementado las bajas de aplicaciones de meditación. La gente está recurriendo mucho a sus creencias religiosas, porque evidentemente en momentos difíciles, pues la gente recurre a lo que cree. Y además el tema de la espiritualidad, si me permite bautizarlo de esta manera, pues no es poco importante, quizás es de lo más importante a lo que pueda acudir el ser humano en general, independientemente de la religión que profese Camila. Y yo le diría una cosa adicional, me parece que, como se nos ha dicho una y otra vez, esta es una época de reflexión para repensarnos, de reflexión para reinventarnos seguramente como sociedad, como personas, como familias, como empresarios, y en ese marco de la reflexión, el tema de la espiritualidad, de encontrarse uno con uno mismo y hacia adentro, sus valores, sus trascendencias, pero también su inminencia, me parece que es fundamental. De tal manera que, pues sí, habrá muchos aplicativos y muchos startups que estén apuntándole ahora, como antes no lo habían hecho porque era de mal gusto, otra vez al tema de la trascendencia y de la inminencia, y muchas veces, o me atrevería yo a decir, no pocas veces por lo menos, incluso a través de las religiones tradicionales. Pues precisamente hemos querido invitar a representantes de aquellas religiones tradicionales. La mayoría de los colombianos, el 80% de los colombianos profesan la religión católica, y por eso hemos querido invitar hoy al sacerdote y profesor titular de la Universidad Javeriana, jesuita, al padre Carlos Novoa. Padre Novoa, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. Camila, muy buenas tardes. Y también invitamos a Arrázola, quien es el pastor de la iglesia Ríos de Vida. Pastor Arrázola, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Gracias, Camila, gracias a toda tu mesa, gracias por la invitación, al padre Novoa, muy amable también por estar aquí poder compartir con ustedes en este día y ver cómo ilustramos este tema juntos. Y nos acompaña también a esta hora el gran rabino Alfredo Goldschmidt de la religión judía. Rabino, bienvenido, gracias también por aceptar esta invitación. Muy buenos días, doña Camila, shalom, bienvenidos, alegre en compartir con mis compañeros sacerdotes y pastores y junto contigo para poder ver qué podemos aportar
a través de nuestra visión religiosa de la vida. Claro que sí, porque lo que nos estamos preguntando es la fe en tiempos de coronavirus. Y Padre Noboa, empiezo por preguntarle a usted, y quiero que hagamos esto una charla entre todos, porque evidentemente en momentos difíciles es donde la gente empieza a buscar en qué creer, pero también, Padre Noboa, a preguntarse, bueno, ¿y en esta crisis Dios en dónde está? En medio de esto que nos está pasando, ¿dónde es que está Dios? ¿Existe Dios? ¿No existe? Porque pues esto no se le desearía a nadie. Sí, Camila, es apenas obvio que cuando uno está en tremendas dificultades se haga la pregunta respecto a Dios, ¿dónde está? Pues desde el Evangelio, Dios está en cada persona y en estos momentos de manera especial en las víctimas del coronavirus. Ahí está Dios. Y desde esa situación dramática nos está diciendo qué haces tú por tu hermano, y nos está recordando el eje del camino cristiano que tantas veces olvida esta sociedad: el cuidarme, el cuidarnos y el cuidar a los otros. Paradójicamente, esta pandemia nos sacude y nos muestra la importancia, insisto, de cuidarme, cuidarnos, cuidar a los otros, que tantas veces se olvida en esta sociedad. Estas situaciones generan que más fieles vayan a la Iglesia Católica, Padre Noboa, porque pues la Iglesia Católica venía teniendo una crisis de fieles, y en este momento la gente como que vuelve a sus raíces y dice, bueno, yo aquí me aferro a algo, y en esta oportunidad la religión católica. Bueno, pues la primera afirmación tuya, con todo respeto, es muy discutible. Yo no creo que en este país la Iglesia Católica tenga crisis de fieles. Aunque, insisto, lo más importante no es el número de los fieles, lo más importante es la calidad de los fieles. Sí, yo sí creo que es obvio, y ya lo decía Rodrigo Pombo, es obvio, digamos, que en estos momentos, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, la gente sienta una especial necesidad de espiritualidad y una especial necesidad de cultivar su dimensión religiosa, pues de las múltiples maneras en que se puede hacer en la comunidad humana contemporánea. Y le pregunto a usted, Pastora Rázola, ustedes que tienen, sí, yo sé que el Padre Noboa me dice que es errada mi percepción, pero sí hemos visto un incremento, por ejemplo, de los cultos en religiones cristianas, como es el caso de la suya, de la Iglesia de Ríos de Vida. El número de cristianos en Colombia pues ha crecido impresionantemente. ¿Ustedes han visto esto también en medio del coronavirus, a pesar de que ahora les toca digital y no en las iglesias? Bueno, siempre ha habido en el pueblo cristiano evangélico una búsqueda de Dios, no por situaciones de pandemia mundial como la de ahora, sino en la vida personal. Yo creo que esta crisis pandémica generó o evidenció la crisis del ser humano, de los vacíos internos que nosotros tenemos. Y en cualquier momento es pertinente buscar a Dios. Entonces no tenemos una medición ahora de saber si la gente puede ir, se está más conectada con Dios, con la iglesia, porque no las podemos contar como antes, que nos reuníamos en las congregaciones. Ahora estamos muy limitados, pero siempre ha habido una búsqueda incesante de Dios, hay una sed de Dios por conocerle más, y por supuesto creo que todas las miradas están puestas en el cielo cuando vemos que como que Dios pasó al tablero al hombre y no pasó la prueba y lo arrinconó, ¿verdad? Y nos dijo que nuestra dependencia total debe ser Él. Así que es el mejor tiempo para buscar hacia el cielo. Hemos escuchado a la OMS, hemos escuchado a los epidemiólogos, a los infectólogos, a los presidentes, y todos dicen lo mismo, que hay que buscar es hacia arriba, no importa qué religión profeses, lo importante es que tengas que entender que si eres católico, si eres judío, si eres evangélico, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Y ese es nuestro amparo en este momento. Pero a ver, más allá de lo que usted dice, yo creo que el amparo de la gente es en la necesidad de que un científico, por ejemplo, logre la vacuna, más allá de Dios. Entonces hay un doble discurso ahí, porque a todo lo que estamos apostando es que alguien
pueda dar con la vacuna. Y ese alguien no precisamente es Dios, sino un científico que está trabajando en ella. Me preguntas a mí, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, señor. Por gracia de Dios, Él nos da la habilidad, los talentos para sortear estas incertidumbres, ¿no? Si no fuese por su gracia, por el conocimiento que nos revela, si tú haces un análisis de, por ejemplo, de todos los científicos de primera parte del siglo pasado que dieron por suerte la consecución de vacunas o de inventos que beneficiaron a la humanidad, en la mayoría eran creyentes. El mismo Albert Einstein dijo que solo el hombre es grande cuando está de rodillas delante de Dios. Entonces no siempre ha habido ese divorcio entre la ciencia y la religión. Siempre hay muchos hombres piadosos que le sirvieron de mucho a la humanidad y que detrás de las bambalinas, si Dios no quiere que descubra algo que sea productivo para la humanidad, pues no lo va a hacer. Ese es el concepto que tenemos de la palabra de Dios, aunque el hombre en últimas no quiere reconocer a Dios, es Dios quien nos da la facultad por su gracia y misericordia de obtener todos estos recursos que la ciencia ahora puede tomar en disposición. Y por supuesto, oramos a diario para que la cura, la vacuna, Dios ilumine a alguien para que nos las dé. Camila, permíteme hacer un comentario al análisis. Claro que sí, padre Novoa, adelante. Al análisis del periodista, que él dice que hay una contradicción entre la necesidad de encontrar la vacuna y el crecimiento, digamos, de la sensibilidad espiritual, que eso no empata. Absolutamente respetable su punto de vista. Desde el Evangelio se empata absolutamente, porque si yo soy una persona creyente, pues precisamente lo que me mueve a conseguir la vacuna no puede ser otra cosa que el amor de mis hermanos, que el dolor que me produce la enfermedad y la muerte de mis hermanos. Y eso es el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Jesús es amor y porque Jesús ha venido a dar vida y darla en abundancia. Entonces, desde el Evangelio, el cultivo de la vida es el centro del camino cristiano, es el centro de la religión cristiana. Y buscar una vacuna, pues, para un creyente no puede haber nada más cristiano que buscar una solución, buscar superar un dolor, buscar cultivar vida y dar vida. Con toda pena del periodista, el camino del Evangelio no solamente no hay ninguna contradicción, sino que hay una compatibilidad absoluta. Claro, porque por lo menos desde el Evangelio, padre Novoa, el amor es fuente tanto de fe como de razón. Y me parece que la explicación es vaga. Pero me gustaría acudir al rabino Goldsmith también para que nos ilumine un poco en el marco de esta pandemia universal sobre el rol, el papel de la fe. Y se lo pregunto además deliberadamente por esto, rabino. Es que mucha gente dice, es época de esclarecimiento, es época de reflexión y para eso voy a meditar. Pero tengo entendido yo que una cosa es la meditación que se puede hacer a través del yoga y otra serie de herramientas fantásticas y otra muy distinta es la fe. ¿Qué rol juega la fe y cuál es la diferencia con la meditación? Bien, permítanme primero tomar posición con lo que ya expusieron y para tener un plano general para responder a esa pregunta específica. La manera, creo, desde el punto de vista teológico y filosófico, de analizar lo que estamos viviendo, la primera pregunta que se hizo Moisés después del tema del becerro de oro, le pregunta a Dios, Hareini da edrajeja, por favor muéstrame tus caminos. ¿Quién va a ser recompensado? ¿Quién va a ser castigado? ¿Quién va a sufrir? ¿Quién no? Y Dios no le contesta. Eso no lo vamos a saber. Y Dios utiliza una imagen, no habrás de reconocer mi frente, sino únicamente ni la parte posterior, la espalda. Entonces, ante una situación como esta, el por qué o por qué está sucediendo eso no nos sirve. Para poder entender el por qué va a tener que pasar mucho tiempo, va a tener que pasar
generaciones que analicen qué cambios logró y qué realmente lo más profundo de la sociedad humana tocó esta situación. Nosotros no ganamos nada en entender el por qué. Nosotros tenemos que buscar el para qué. El para qué, definitivamente ustedes ya lo establecieron, lo definieron claramente. Tenemos que respetar las reglas para evitar que esto siga, higiene y lavado, todo eso, hacer todos los esfuerzos que se encuentre una vacuna o una vacuna para mejorar o para evitar. El para qué tiene que ver ante esta nueva situación, cómo enfrentamos nosotros como religiones dos puntos. Uno es si podemos funcionar efectivamente sin reunión de grupo. En el pueblo judío esto es complicado. Claro, y eso ahí lo voy a interrumpir, Rabino, porque evidentemente ese es uno de los puntos que más está afectando también a la religión. Si puede entonces la religión, ya sea católica, cristiana, judía, musulmana, operar sin estar en conjunto, sin estar los seres humanos los unos con los otros. Correcto. Porque la religión y sus ritos hacen parte, o sea, sus ritos son en comunidad. Correcto. Eso es un punto de crisis que nos va a tener que poner a pensar, a ser muy creativos, ser muy inspirados en redireccionar, porque especialmente en la comunidad nuestra, en el pueblo judío, el tema del minyan, el tema del quórum, que los rabinos, no es bíblico, es rabínico, que muchísimas de las ceremonias y muchísimos de los efectos religiosos deben darse en grupo. Pero acá sí pongo una salvedad. El pueblo judío tiene una pequeña ventaja sobre el mundo cristiano, creo, y el mundo islámico, y es que hay algunos ritos que se hacen en familia. Por ejemplo, esta semana vamos a tener Pesaj, y Pesaj es recordar la salida de Egipto y con toda una serie de reglas, que es lo mismo que hizo Jesús de la última cena, y el Pesaj es una celebración familiar. Es decir, que hay algunos ingredientes de nuestras religiones que requieren familia o requieren grupo íntimo para poder funcionar. Pero, ¿cómo vamos a inventarnos manejar nuestras comunidades sin las grandes reuniones de grupo? Es una prueba, como decimos en hebreo, un nisayón, una prueba de fuego, si vamos a tener esa capacidad. Claro, pero venga, yo le pregunto al padre Novoa si tienen los judíos esa ventaja frente a la religión, a las religiones cristianas y al catolicismo, y es que los ritos son algunos de ellos familiares, mientras en la religión católica no. No, pues con todo respeto de el rabino Golmich, con quien he interactuado en muchísimas ocasiones y que me merece toda mi admiración y reconocimiento, pero en ese punto no comparto su perspectiva. En la tradición cristiana no se nos olvide, y en la tradición judía también, no podemos separar el rito de la vida. La vida se cultiva en el rito se cultiva en la vida es rito y el rito es la vida. Hacer esa separación es una cosa muy, muy compleja. Y citemos a Isaías para ponernos en territorio común. Misericordia quiero, no sacrificios. Entonces, el tema de la liturgia o el tema del ritual está íntimamente unido con el tema de la vida. Entonces, evidentemente, desde el Evangelio, por ejemplo, la Eucaristía por excelencia es el cotidiano. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es celebrar, cultivar la entrega absoluta de Jesús. Y por eso el Concilio Vaticano dice que la Eucaristía es cumbre, fuente y centro de la vida cristiana. ¿Te das cuenta? O sea, la Eucaristía es vivir diariamente el cotidiano de Jesús.
y celebrarla también. Por eso desde la experiencia evangélica es muy difícil hacer esa separación. La vida es una celebración, por ejemplo, la vida es Eucaristía. Entonces, ¿qué más Eucaristía que el amor de la familia? Entonces, el amor de la familia es al mismo tiempo un rito, es un sacramento. El amor de la familia es realización eucarística. Entonces, en la tradición evangélica, por supuesto que como la vida es celebración y la vida es rito, es muy difícil decir que entonces en la familia no tenemos ritos. Por supuesto que tenemos ritos. El primero que todo, el cotidiano, que ese es el rito más importante. Y muchos otros ritos, rezar el rosario, por ejemplo, las novenas. Pero mire, padre, dime. ¿Me permito responderle? Es que yo quiero volver... No, pero tenemos que aclarar, porque acá creo que hay un punto de... A ver, Rabino Goldsmith. Interesante, no digo que es fundamental, pero es un punto interesante. Primero agradezco el compartir con el padre Novoa, con el cual, como él menciona, ya habíamos compartido en muchas ocasiones. A lo que yo me refiero es verdad, hay a diario cosas, pero en el pueblo judío hay algunas ceremonias esenciales. La ceremonia del viernes a la noche, lo que nosotros llamamos el Shabbat, que es cada semana, que viene con un rito, con un copa de vino y con el pan, y que la familia tiene que estar reunida, y que ya no es una cuestión diaria, sino es de importancia. Pero más que nada es el Pesaj. El Pesaj, que para nosotros los 2 días más importantes, pues fuera del Shabbat, los 2 días más importantes de nuestro calendario es el Pesaj, que vamos a hacer este miércoles a la noche, y el Día del Perdón. El Día del Perdón sí fue desde la época bíblica, celebrado, conmemorado, festejado, como sea, en el Templo de Jerusalén. Pero el Pesaj era una fiesta familiar. Traíamos una ofrenda, después teníamos que ir a casa, y el papá o el abuelo tenía que contarle a su hijo en una ceremonia puramente familiar, como dice la Biblia, y le dirás a tu hijo en ese día, y le tenemos que contar todo. Y la centralidad de Pesaj, al ser Día de la Familia, no estoy despreciando el otro, pero acá le estamos dando una importancia sin pandemia, una importancia fundamental. La prueba que en nuestro pueblo, ustedes saben, no todos son observantes, seamos realistas, depende en qué ciudad, en qué país, algunos son más observantes que otros. Pero Pesaj en Israel es 97%, en que lo celebran esa celebración familiar. Y acá en nuestras comunidades en Latinoamérica, calculo que en Bogotá también estamos casi al 100%, que hacen esa celebración en familia. Pero... Sí, tranquila, cuente. No, es que yo quiero volver a un punto al principio de esta conversación y esta entrevista clave del por qué, y se lo quiero preguntar al padre Novoa, porque el rabino decía que el por qué no era importante, pero cuando nosotros escuchábamos, digamos, la oración Ubit et Orbi del Papa Francisco, y decía que estamos queriendo estar sanos en un mundo enfermo, y que con esta tempestad pues se nos cayó el maquillaje de nuestra vanidad, y unas palabras como muy fuertes acerca de quiénes somos en este momento como humanidad y por qué nos está pasando esto. En la religión católica sí nos tenemos que preguntar el por qué, porque es que yo veo a muchas personas en este momento tratando de encontrar la fe y diciendo por qué, necesitamos saber por qué está sucediendo esto, qué hemos hecho malo, qué es lo que nos está tratando de decir Dios o el universo o la fe en este momento. ¿El por qué es importante para la religión católica? Sí, por supuesto, por supuesto es absolutamente importante, el para qué también, pero el por qué por supuesto. Y es importante porque desde la experiencia cristiana, Dios nos habla en todos los acontecimientos. El Concilio Vaticano II, que es el norte de la Iglesia Católica contemporánea, lo dice muy claramente. Jesús, Dios, se manifiesta en los signos de los tiempos. ¿Qué son los signos de los tiempos? Pues el acaecer de los hechos sociales, personales, familiares, culturales. Entonces, evidentemente que en el camino cristiano el porqué es fundamental. Y eso es lo que estamos tratando de profundizar, como tú muy bien lo acabas de señalar, nuestro querido pastor,
el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, ha hecho unos apuntes muy importantes al por qué está sucediendo esto, ¿verdad? En fin, esa es una lista de nunca acabar. Como tenemos que hablar todos brevemente, 2 punticos. Perdóname, en el desarrollo de esta pandemia en algunos países, para no entrar a traer nombres específicos, la pandemia se ha convertido en 300.000 contaminados o en 700 muertos diarios porque hubo una imprevisión por parte de la sociedad para ello, porque existe un sistema de salud que en muchos sectores se ha privatizado y se convierte en un negocio. Entonces no es un sistema de salud que está capacitado para asumir crisis. Toda actividad humana seria debe siempre estar preparada para la crisis. Entonces, lo que nos muestra esta pandemia por la enésima es que lo que está en crisis es el modelo de sociedad. Lo que está en crisis es cómo estamos organizados en este mundo. Y a mí me parece, para concluir, que el Papa Francisco nos señala cuál es el problema. 2 puntos, comillas. Esta sociedad en la cual lo único que importa son los ídolos del dinero y del poder, y donde la persona no importa para nada, es desecho, es basura, cierro comillas. Ahí está el problema, y la pandemia en muchos sectores ha crecido y ha cobrado muchas víctimas precisamente porque al mando no está la persona, no está su dignidad. Están los mezquinos intereses de enriquecimiento de unos pocos y de arrogancia de poder. Justamente hablando de eso, sí, perdón. Un momento, es que quiero irme con el pastor Arrazola. Pastor, justamente hablando del dinero y de poder, hay una queja que se está viendo en redes sociales y en todo el planeta, que si bien es cierto, todas las religiones piden fe, es poco lo que han dado las religiones, o por lo menos las instituciones que lideran a las religiones. Poco se sabe de cuánto ha donado el Vaticano, por ejemplo, en cuanto a la lucha en contra del coronavirus. Desde su punto como cristiano, ¿qué ha hecho la Iglesia Cristiana en cuanto a donaciones se refiere para luchar en contra del coronavirus? Bueno, la Iglesia Cristiana Evangélica por más de 150 años en el país hemos ayudado a restaurar el tejido social. Nosotros hemos ido donde pocos quieren ir o no desean ir. Nosotros ayudamos orfanatos, ancianatos, ayudamos al niño, a la niña abusada, ayudamos al menesteroso, ayudamos a los habitantes de la calle, ayudamos con el problema de la drogadicción, del alcoholismo, de la epidemia antes de esta pandemia que era el suicidio, de la violencia intrafamiliar. Siempre hemos estado ahí con crisis o sin crisis, sin pandemia o sin ella, ¿no? La Iglesia Evangélica en el país tiene más de 100.000 personas que están contratadas para poder servir a nuestras comunidades, ¿no? Claro, pastor, pero ahí lo interrumpo un momento porque no me está respondiendo la pregunta. Aquí hablamos de lo que ha hecho la Iglesia Cristiana y nadie está desestimando lo que ha hecho. Lo que quiero preguntarles, ¿qué están haciendo en este momento? ¿Cuál ha sido la donación en dinero, que al final se puede traducir en mascarillas, en ventiladores? ¿Qué ha hecho la Iglesia Cristiana? O en mercados, porque entiendo, por ejemplo, que la Iglesia Católica ha hecho y ha manejado el Padre todo el banco de alimentos. Es también, porque en este momento pues, estamos pidiendo solidaridad a todo el mundo y nos estamos pidiendo solidaridad nosotros mismos. Es ¿qué se está aportando desde los diferentes sectores? Toda la Iglesia Evangélica se ha movilizado, y si miras las redes sociales nuestras y de todos pastores, la ayuda social, los mercados a los más necesitados. Nuestra iglesia en particular, Dios de Vida, ofreció al gobierno sus sedes, ya que están vacías, para que los enfermos con COVID que no tengan cupo en una cama de hospital puedan usar nuestros templos. Y creo que fui el primer pastor en la iniciativa, y hay muchos pastores que nos han seguido iniciativa. Nosotros llevamos refrigerios semanales a los hospitales, clínicas, fundaciones de niños contra el cáncer, a esos seres sin capa que son los médicos. Los tenemos tratando de animarles con una palabra de aliento, llevándoles un refrigerio. Hemos repartido más de 900 mercados
eso por decir nosotros, pero muchos pastores están haciendo lo mismo, estamos correspondiendo, algunos están consiguiendo máscaras, otros están consiguiendo medicinas que tanto hace falta, entonces la ayuda es continua, no nos alcanzan las manos, por supuesto, y ahí ofrecimos nuestros templos al gobierno para que sean centros de acopio, como siempre lo ha sido en todas las etapas de emergencia. Sí. Ya la iglesia nuestra tiene un centro de acopio importante que ha sido usado para otras emergencias invernales, como para lo de Mocoa, para lo de La Guajira, pero y en este caso también. Permítame, Pastor Arrázola, Sí, ya que mi compañero entró en ese terreno, quiero preguntarle, por ejemplo, al rabino Goldschmidt, y esto se lo quiero preguntar a todos, porque en este momento de pandemia en donde tenemos crisis económica, todos los sectores, también hemos visto algunos sectores religiosos pidiéndole ayudas al gobierno. Por ejemplo, desde la religión judía, ¿cómo están viviendo en el sector religioso? Las sinagogas, ¿cómo se mantienen? ¿Cómo funciona? Porque yo realmente desconozco si ustedes tienen diezmo, no tienen diezmo. ¿Cómo se mantienen en medio de la crisis en donde todos los sectores, rabino, pues se están viendo afectados? Correcto. Tenemos que primero colocarlo en proporción. La comunidad judía en Colombia es en proporción muy pequeña, ¿sí? Estamos hablando de 7.000, 8.000 personas. Entonces, cada institución en tiempos normales se financia con el aporte, no es diezmo, sino es un aporte como ser miembro de un club. Entonces todos dan un aporte y son miembros, son socios de la comunidad que les da el derecho al voto, que les da derecho a los servicios. ¿Y ese club se paga, o usted es miembro de ese club y paga, todo el mundo paga una misma cuota, o dependiendo de los ingresos de cada uno? Dependiendo de los ingresos. Dependiendo de los ingresos, la persona misma se autoclasifica en qué estrato está. Hay como 10 escalas de aportes, y entonces se va autoclasificando, y con eso se financian las diversas actividades internas y externas de la comunidad. Y en este momento que la gente ve disminuidos sus ingresos, también en la cuota que dan como del club de la sinagoga, ¿se puede reducir la cuota de alguien que haya visto reducidos sus ingresos? En este momento todavía está muy al principio. Yo calculo que eso va a tener. Sabemos que el Colegio Hebreo ya reubicó las pensiones, es decir que se van a presentar ajustes, porque la realidad va a cambiar. Claro. Entonces tenemos que inventarnos cómo poder brindar, como somos una comunidad pequeña, poder seguir brindando todos los servicios en estas nuevas circunstancias, pero creo que es muy temprano para decidir exactamente. Tenemos que dejar pasar por lo menos 2 o 3 semanas más para ver si esto se reactiva. Y creo que el aporte mayor que nosotros como comunidad judía podemos hacer por proporción de números es lograr convencer a nuestros empresarios que le sigan pagando el sueldo a sus empleados. Y eso es bien duro, empresas que tienen realmente mucha crisis, y lograr motivar a nuestros empresarios que hagan el esfuerzo máximo, préstamos, lo que sea, para mantener, porque ahí estamos hablando de una ayuda directa a miles y miles de familias. Claro. Entonces, eso es el objetivo principal. Permítame, le pregunto, padre Novoa, en el caso de la religión católica, en la religión católica existe el diezmo, y el diezmo se daba cuando uno va a misa y pasan las canasticas y uno da el diezmo durante la misa. En estos momentos, la religión católica, ¿qué está pidiendo? ¿Están pidiendo diezmo? ¿No están pidiendo diezmo? ¿Cómo funciona? Bueno, mira, yo quisiera responder esto en un contexto un poquito más amplio. Se pregunta en primera instancia, bueno, ¿y qué es lo que está haciendo la comunidad católica para ayudar en esta lucha contra el coronavirus? Yo creo que vayamos un poquito más al fondo, ¿no? La comunidad católica tenemos hospitales, la comunidad católica tenemos hospicios, sitios para atender a las personas absolutamente pobres y abandonadas. En este coronavirus, por supuesto, hemos redoblado nuestros esfuerzos para acoger, por ejemplo, a las personas de la calle que evidentemente viven en un estado de suciedad y de falta de higiene que los hace personas con una debilidad muy grande frente a la posibilidad de ser contaminados por el virus. Está el banco de alimentos que tú decías.
estamos en el mismo empeño de la comunidad judía que decía el rabino Goldsmith, y el Papa está muy empeñado en ello, de animar a los empresarios, a todos los empresarios de la humanidad, empezando por los empresarios católicos. Miren, tenemos que ser creativos, hagamos un esfuerzo, no vayamos a poner cesante a la gente más necesitada, muchísimo menos. Entonces son aportes económicos y al mismo tiempo aportes espirituales, porque es que el hecho de que un empresario diga, hombre, yo aquí me voy a apretar el cinturón y a los más pobres les mantenemos el salario mínimo, les mantenemos los 2 salarios mínimos, y los altos ejecutivos renunciamos a la mitad del sueldo, como yo he visto que sucede, gracias a Dios, y está sucediendo en varias empresas de este país. Eso es también un aporte de la comunidad católica que incita y que propone que eso se haga, y se está haciendo. Pero y frente al diezmo, padre Noboa, ¿cómo funciona? Pues tú ya lo has dicho, ¿no? Digamos, las personas en la Iglesia de Colombia pues aportan en la celebración de la misa. Hay también muchas personas católicas que aportan de muchísimas maneras y muy generosamente para el sostenimiento de hospicios, para el sostenimiento de hospitales en lugares pobres, y que por su propia iniciativa van y aportan. Entonces, pues hombre, evidentemente, por ahora pues están cerradas todas las iglesias, entonces evidentemente que no se puede pedir esa limosna, pero insisto, en la comunidad católica, gracias a Dios, hay una gran conciencia y una conciencia creciente de la necesidad de que todos aportemos de nuestro bolsillo, precisamente para que la Iglesia Católica pueda realizar muchos servicios en favor de los más pobres, y en este caso a la población que tiene más riesgo de ser contaminada. Y ahora, pastora Arrazola, le pregunto a usted como representante de los cristianos, porque ha habido como una especie de indignación por cuenta de que incluso las iglesias cristianas le están pidiendo al gobierno que entre a subsidiarlas y entre también a sostenerlas la iglesia cristiana. ¿Por qué? ¿Cómo funciona en este caso con los cristianos el tema del diezmo en esta coyuntura? Bueno, creo que la propuesta la lanzó el senador pastor evangélico John Milton Rodríguez. Correcto. Al gobierno, si a eso te refieres. Sí. Él está abogando porque muchas iglesias cristianas pequeñas que también tienen gente contratada y tienen otros pagos para fiscales, según la idea de él, necesitan una ayuda del gobierno, ¿verdad? Él lanzó esa propuesta, el gobierno la está estudiando, y eso es lo que esperamos pero ahí yo le pregunto ¿por qué, pastor? Es la gran pregunta. O sea, ¿por qué razón? Bueno, si finalmente vemos que las iglesias cristianas, y hemos visto un auge importante en Colombia en cómo han tenido unos ingresos bollantes antes de la crisis, esos ingresos bollantes que han tenido las iglesias cristianas, unas grandes, otras más pequeñas, pero al final lo que decía el congresista era para todas, no solo para las chiquitas, sino para todas, porque el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo para ayudar a unas iglesias en particular. ¿Por qué no funcionar, por ejemplo, como los judíos, que ya sé que es una iglesia más chiquita aquí en Colombia, o como la iglesia católica, que era lo que nos explicaba el padre Noboa, cómo funcionaban? Que creo que eso fue lo que generó indignación en medio de la gente. Bueno, a eso sí creo que hay que preguntarle al mismo senador el origen y el porqué de la propuesta, pero creo que lo que él transmitió es que hay una mal información de nosotros como iglesia, una desinformación, que nosotros nadamos en dinero, lo cual no es así. La mayoría de los pastores vivimos el día, y a mí se han creado miles de cosas, que vivo en una casa de 3.000 millones, y yo vivo del arriendo, que tengo escolta, que no tengo escoltas, que tengo carro de lujo y no los tengo, que gano como Bill Gates y cotizo como hombre de la calle. Y son todas falacias que realmente nos han hecho mucho daño y que hemos llevado hasta los estrados judiciales. Entonces hay un mito muy ideológico y una guerra ideológica en cuanto a que los pastores nadamos en plata, lo cual no es así.
Y yo creo que este acercamiento nuestro a la prensa y a los medios es para que conozcan nuestra labor social de muchos tiempos, conozcan los cientos de personas que ayudamos a diario, los miles de mercados que ayudamos a diario, Pastor, los niños que alimentamos a diario. Entonces creo que hay una mala concepción de esto. Los diezmos, por el otro lado, es un tema polémico, como el orar en lenguas, como el expulsar fuera demonios. En nuestras congregaciones hemos sido estigmatizados por ello, y son prácticas que no vamos, que en la Biblia nuestra perfección de esperanza es diferente a la del mundo. Nosotros, nuestras prácticas cristianas las hacemos con crisis o sin crisis, y las hacemos siempre en el bienestar de la gente. Nuestra misma iglesia invierte más del 34% de los recursos a los necesitados. Después, por supuesto, pagar los arriendos, las nóminas y los cargos para fiscales. También hay otra estigmatización de que no pagamos impuestos, y nosotros pagamos IVA, pagamos para fiscales. Y entonces hay una serie y me alegra este espacio que nos des, Camila, de todo corazón, porque se pueden aclarar muchas cosas, ¿no? Claro. Sí, Pastor, pero venga, justamente con el ánimo de aclarar, y a propósito de lo polémico que usted dice, es el tema del diezmo. A usted hace poco, pues lo citó el senador Gustavo Bolívar, incluso hubo una controversia en redes sociales con este congresista porque lo llamó a usted estafador de la fe, porque usted aparece en un video pidiendo que se haga el diezmo a través de internet en momentos de crisis económica y crisis sanitaria. ¿Usted le parece correcto que un líder religioso esté pidiendo consignaciones a través de internet en estas circunstancias que está viviendo el país y el mundo? No, si tú no sabes para qué lo usamos. Nosotros usamos los diezmos, las ofrendas, para no solo enriquecernos a nosotros, que ese no es el punto. Como te digo, lo de Gustavo Bolívar y lo de Petro viene desde el plebiscito. Desde el plebiscito a mí me vienen diciendo que yo amenazco periodista, lo cual ha sido desmentido, que yo cobro por los milagros. Hay un afiche que hasta la periodista Claudia Palacio colocó, que ahora el diezmo da el coronavirus. Hicieron un meme y se creyó como si fuera cierto. Hemos desmentido esto hasta en estrados judiciales, y nos siguen con la misma laraca, porque es una guerra ideológica, digo yo. Claro, pero Pastor, pero la por gente eso no mira los 430 mercados que hemos dado, las 210 atención médicas que hemos dado, las 2.404 atenciones ontológicas. Por eso yo le preguntaba, Pastor, y le preguntaba también la religión católica de la religión judía, porque entendemos que viven también del diezmo, de unos aportes, nos explican cada una cómo funciona. De ofrenda en general, claro. No todo el pueblo cristiano diezma, Camila, no todo el pueblo cristiano. Además, nadie está en la obligación de darlo, no es una camisa de 11 varas donde todo el mundo tenga que darlo, ni el que no lo da se va para el infierno. Es un mal concepto que nos ha estigmatizado. Nosotros damos por amor, damos por amor a Dios, damos por amor a los necesitados. Si ustedes me juzgan por 2 minutos de responder una pregunta que mi esposa le hicieron en línea de cómo donar, fue la misma gente que soy pastor, si no nos vamos a congregar dónde donamos, y le respondimos a preguntas en línea. Si me van a juzgar por los 2 minutos que le dimos esa información, entonces júzguenme por las 100 horas que tengo de videos de nuestras obras sociales en mi canal de YouTube también, de los cuales Gustavo Bolívar ni Petro han dicho nada, ni estos 21 años de servicio a la comunidad. No dudo que hay un deleznable ataque ideológico frente a todas las religiones, señor Pastor Arrazola, pero ¿usted cree que, o más bien, usted no cree que le haría un buen favor usted a su propia iglesia oponiéndose de manera respetuosa pero firme a proyectos de ley que en este momento de crisis, en donde las iglesias deben dar más que recibir, están tratando de sacarle alguna plata al Estado de donde no tiene? Vuelvo y repito, yo no soy el ponente de esa ley. Te tocaría hablar con John Milton. Yo sí lo que creo es que la función de la iglesia en general ha sido, no nos cuentan como excepcionales o necesarios. Desafortunadamente, la fe está desvalorada, la iglesia misma también, todo lo que hacemos por esta polarización y guerra ideológica está desvalorada, y hay muchos pastores que ya están no sabiendo cómo pagar sus nóminas, cerrando sus iglesias.
viendo cómo sobrevive el día al día, porque en nuestro recaudo del 100% de la iglesia es congregacional. La mayoría de nuestros congregantes no manejan la tecnología, por eso dimos el aviso de cómo podían hacerlo. Se están ajustando a esta nueva norma o a nuestra nueva normalidad. Y la verdad, yo creo que todos colombianos necesitamos ser ayudados. Yo creo que la idea de senador John Milton pero entonces no es mala, pero Pastor Arrazola, entonces usted está de acuerdo. Lo que pasa es que aquí y no solo la iglesia, con los sectores religiosos, hemos entrevistado a miles de sectores que todos están pidiendo, y al final el Estado va a tener que priorizar el gasto a quienes más lo necesitan. Correcto. Y evidentemente pues molesta a algunos sectores que digan, oiga, ahora entonces resulta que tenemos que priorizar el gasto porque tenemos gente literalmente muriéndose de hambre y vamos a tener que financiar una iglesia en particular que además tampoco es la mayoría de la creencia religiosa en Colombia. Por eso es que creo que, Pombo, entiendo hacia allá va su pregunta. Claro, y la complemento, Pastor, y se la complemento, perdóneme, Pastor, y se la complemento partiendo de un supuesto que me parece a mí irrefutable, y es que en momentos como esto lo que importa es ser generoso de alma, de fe. Esa es la aplicación material de la fe, independientemente de cualquier religión, y hay que entregar incluso, como dice su evangelio y el mío, lo que no se tiene. Entonces me parece, y me perdona usted un poco el comentario y la subida de tono, señor Pastor, pero es que me parece que no es tiempo de exigirle al Estado allí cuando lo que debemos hacer es todo lo contrario, dar ejemplo nosotros desde las religiones tradicionales de cómo podemos aportarle a la sociedad, no cómo podemos quitarle al Estado. Me parece que es un contrasentido porque no hay nada más antife que eso. Sí, vuelvo y repito, esa no es una idea mía ni de la Iglesia Evangélica en sí. No, pero sí ustedes podrían oponerse abiertamente para saldar dudas. No, yo no creo que voy a estar en contraposición de un hermano, menos exponerlo públicamente. Senador John Milton tiene, creo que, todas las mejores intenciones. Yo creo que tú puedes hablar con él y llamarle y decir el por qué lo hizo o no lo hizo. Creo que tampoco puedo cuestionar su corazón. Como te digo, hay mucha mala información de lo que nosotros hacemos con el dinero. Como te digo, la gente piensa que yo vivo en una casa de 3.000 millones. Piensa que yo tengo escolta, piensa que tengo carros lujosos, lo cual es todo falso. Yo vivo de arriendo. Entonces, esa mala interpretación ha creado un estigma contra la iglesia evangélica, ¿verdad? Sí es cierto que hay iglesias grandes, multitudinarias en el centro del país, pero eso no implica que nosotros estemos nadando en dinero como se ha dado la impresión. Hace muchos años, 4 años, la revista Dinero sacó un artículo precisamente con este debate, ¿no? Donde sumaban la cantidad de cristianos más el diezmo que daban y dio algo como 3 billones de pesos, lo cual eso es incierto. Muchas iglesias, la realidad es que muchas iglesias evangélicas pequeñas, grandes y medianas están sufriendo y van a tener que ver cómo sobrevivir, a pesar de que estamos dando todo. Como todos. Dije, yo doné mis templos los doné para los pobres, para los enfermos de COVID. Qué bueno. Nosotros diariamente, semanalmente, llamamos mercados, no solamente a los visitados, sino a los médicos y enfermeras de toda nuestra ciudad. Hemos estado presentes en la crisis, no hemos parado de trabajar. Yo creo que en esta crisis, desde casa, hemos hecho más, y con el decreto de la ministra del Interior de que los grupos interreligiosos nos podamos mover para aliviar el impacto del COVID, los hemos usado, hemos hecho hasta el cansancio. Nuestros empresarios están evocados a dar ropa, a dar medicina, todos estamos evocados a esta crisis. Nadie está pensando en qué gano, sino en qué doy. Permítame, mi querido amigo Pombo. Pastor Arrazola, permítame, porque precisamente sobre eso que usted está diciendo, y han coincidido el padre Novoa, ha coincidido el rabino Goldschmidt, en decir, bueno, acá también tenemos que ver porque cómo se van a hacer los ritos religiosos, cuál es el reto que se nos viene a nosotros ahorita con el coronavirus. El viernes estábamos entrevistando a un periodista y escritor argentino aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, que se llama Martín Caparrós. Y Martín Caparrós, finalizando la entrevista que tuvimos con él el viernes pasado, y se los voy a poner a los 3 para que lo escuchen, terminaba con esta reflexión sobre la religión y la fe, sobre todo en tiempo de coronavirus, que fue, entre otras cosas, lo que suscitó que decidiéramos hablar con ustedes para discutir este tema. Quiero decir, hasta hace no mucho, hasta hace algunas décadas, 30, 40 años, una ocasión como esta
habría sido perfecta para que empezara todo tipo de misas rogativas, procesiones, pedidos a todos los dioses del mundo habidos y por haber. No los ha habido en este caso. Ya esto creo que es un dato fuerte de esta crisis. Hay una caída del poder religioso que hace que ya ante una situación como esta no le pidamos las cosas a Dios, se las pedimos a los técnicos, a los científicos. Quizás, haya como un reemplazo de una fe por otra, pero es cierto que cuando uno tiene una infección, siempre un antibiótico te cura más que una hostia. Y precisamente con esa reflexión quiero cerrar preguntándoles a cada uno de ustedes desde su religión, y empiezo con el padre Novoa en la religión católica. Padre Novoa. Sí, Camila, en síntesis, con todo respeto del señor Caparrós, en la comunidad católica hay rogativas y hay ceremonias, y estamos en jornadas de oración y en transmisiones por televisión, y desde el mismo Papa Francisco, precisamente pidiendo las luces del Señor para superar esta tragedia. Entonces no olvidemos que en el Evangelio pedir a Dios no es pedir milagrerismos. Traigo el viejo refrán de las abuelas: a Dios rogando y con el mazo dando. Rogamos a Dios iluminación, rogamos a Dios sabiduría, pero los detallitos nos toca a nosotros. Claro. Y entonces en esas estamos. Y a usted, Rabino Goldschmidt, le hago la misma pregunta porque a los tres les quiero dejar la reflexión de Martín Caparrós que nos dejaba el viernes. Bien, lo que sí creo que en la experiencia judía no hay un cambio. Nosotros nunca imploramos en momentos de dificultad, pidiendo el milagro, sino que siempre la religión cumplía la función de apoyar, no de pedir milagros ni con procesiones, ni con grandes reuniones, cuando digamos éramos atacados nosotros, cuando nosotros éramos el único objeto de persecuciones, más que rezar y pedirle a Dios el milagrito, y si no era cómo nosotros a partir de la religión podemos apoyar al ser humano para que haga todos los esfuerzos, que no sea indisciplinado, que busque la solución, que sea inventivo, cómo se podía escapar uno en aquel tiempo del Holocausto, cómo podía evitar, pero nunca tuvimos la actitud de ir y clamar, posiblemente hace miles de años sí, pero en las últimas generaciones nosotros nunca tuvimos esa actitud. Permítanme una pequeña divagación. Hay un estudio, no sé si es totalmente científico, pero hay un estudio que en la época de la peste negra, siglo XIV, en Europa, entonces el mundo católico hacía procesiones, y la procesión era uno de los elementos de mayor contagio, porque se tocaban las cosas. No sé si es científico, pero como teoría suena interesante. Nosotros en ese momento no hicimos ningún tipo de actitud así masiva, de organizativamente, sino apoyar a la gente a que se aferre y haga todos los esfuerzos para salir adelante. Entonces la religión tiene que servir de apoyo a que cada uno de nosotros hagamos todo lo posible para superarlo. Nuestra misión es ayudar a que las pautas de los dirigentes, de los científicos y los políticos, apoyar lo que ellos van proponiendo que pueda aminorar el daño. Y esa es nuestra labor. Claro. No nuestra labor aplicar a la aplicación de apretar el botoncito Dios ayúdanos. No, eso no es darnos a que cada uno de nosotros seamos disciplinados y dentro del marco de lo cual cada uno se mueve en distinto. Ver la manera de aminorar el dolor y tener una fe para que cada uno pueda superar ese dolor. Y ahora me queda un minutico, Pastora Arrazola, termino con usted, precisamente frente a esa reflexión, o esa última reflexión frente a lo que escuchábamos de Martín Caparrós. No, para nada. Creo que Martín debe ver lo que nosotros hacemos. Hoy más que nunca hay que clamar a Dios en la respuesta.
Hoy más que nunca las iglesias están ayunando, orando, clamando día y noche para que esto cese. ¿Para qué tener un Dios en los cielos que no puede hacer nada entonces? Y me extraña un poquitico la posición de Rabí cuando en la Torá y en los profetas y el Antiguo Testamento, cuando había una pandemia, una mortandad, una plaga, una guerra, un sitio, lo que hacía el pueblo de Dios era clamar. El pueblo de Israel clamó a Dios en el desierto. Está en los Salmos, está en todo el Antiguo Testamento, está en la Torá misma, y yo creo que si no tiene nada de malo pedirle a Dios que nos socorra, que nos ayude. Ya la gente no sabe qué hacer, definitivamente estamos en las manos de Dios, estamos arrinconados. Pues, de hecho, la misma Torá dice discrepar con que cuando... Me permito discrepar. Déjame, y es que ya tú hablaste, si yo no he hablado como que mucho, pero déjame responderme a mí que me queda solo ese minuto, por favor, Rabí, con todo el respeto que se merece. Pero es importante que el clamar a Dios en este momento no es un absurdo. Y si Martín viera nuestros cultos evangélicos, que ahora estamos reunidos todos en casa, porque gracias a Dios en el libro Los Hechos, la iglesia nunca tuvo un edificio. La iglesia tiene edificios ahora en la era moderna, pero al principio del evangelio no tenía edificios y estamos congregados en casas, sí, tal como los cristianos de aquella época lo hacían. Sí. Entonces, el hecho de que estamos en una crisis, que tenemos que dedicarnos a la solución científica y a la ayuda social que todos estamos pidiendo que se haga y haciéndola, no nos resta el hecho de clamar a Dios en este tiempo de angustia. Para eso están los salmos, para eso está la Torá, para eso están los profetas que nos advirtieron y nos enseñaron cómo humildemente en un tiempo de plaga, de mortandad, clamar un arrepentimiento profundo de nuestros pecados, una humillación de quién es Dios y quiénes no somos nosotros, sí, de nuestras actitudes, un encuentro ya con Dios, porque esta sociedad se volvió de Dios, esta sociedad no quiere nada con el Señor, definitivamente Dios se volvió como un obsoleto ahora, ¿verdad? Y es tiempo que nos volvamos a Dios, y más que nunca ahora, cristianos, judíos, evangélicos, tenemos que clamar a Dios para que esto cese, ¿no? De verdad me ha parecido interesantísima, y a los oyentes también les han enviado a los tres, a representantes de la religión católica, de la religión judía, de la religión cristiana, a los tres que han estado acompañándonos el día de hoy, pues les ha parecido muy interesante esta conversación y se les han enviado muchos mensajes, pero se me acaba el tiempo y me parece importante hablar con ustedes sobre el papel de la fe o el rol de la fe en medio del coronavirus, que el ser humano, igual sea cual sea su creencia, pues en medio de la crisis termina tratando de aferrarse a algo, y sin duda alguna muchas veces es a la religión a lo que termina el ser humano aferrándose. A los tres, al pastor Arrazola, mil gracias por habernos acompañado y haber respondido todas estas preguntas. Al padre Novoa, jesuita de la Universidad Javeriana, también mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Y al rabino Goldschmidt, gracias por no habernos acompañado. Se me acaba el tiempo, de hecho estoy pasadita 2 minutos, pero mil gracias por haber estado aquí con nosotros y a ustedes por estar en sintonía a través de Facebook Live y también a través de todas las emisoras en las diferentes partes de Colombia. Es la 1:02 p.m, hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Mañana nos encontramos de nuevo a las 10:30 en punto. Aquí los espero y obviamente mis compañeros de la mesa de trabajo también. Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos. Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias. En el supermercado compra solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar. Lávate las manos mínimo cada 3 horas. No repliques información falsa. No creas en cadenas de WhatsApp. Para eso estamos acá, para informarte. Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro. Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos. Blue Radio, la nueva alternativa.